El día de hoy les traigo un programazo porque les voy a presentar las 7 mejores películas del genio Wes Craven, según mi opinión. Wes Craven es el mejor director de cine de horror de todos los tiempos y fue muy difícil escoger solamente 7 películas de su exitosa filmografía. A medida que avance este top, las películas se ponen cada vez más y más grotescas, tal como le gusta a mi audiencia. En el número 7 escojo La última casa a la izquierda. Esta película de hecho fue la primera película que hizo Wes Craven con un presupuesto muy limitado. El arte de este film brilla por las tremendas actuaciones. La última casa a la izquierda de 1972 es considerada una película de culto. La trama gira alrededor de Mary Collingwood, quien planea celebrar su cumpleaños número 17 yendo a un concierto junto a su mejor amiga Phyllis. Los papás de Mary no la dejan y se resisten, le aconsejan no ir a ningún concierto, ya que esos lugares están plagados de marihuanos y de pervertidos. Sin embargo, después de que la muchacha insiste, la dejan ir. Phyllis y Mary van a la ciudad para ir al concierto y en el camino buscan a un dealer quien les venda marihuana para entrar en ambiente. En su búsqueda de motita encuentran a un marihuano llamado Junior, quien es un psicópata. El marihuano psicópata las invita a su departamento para venderles la motita. Sin embargo, al entrar al departamento de Junior, son secuestradas por el papá de Junior, Crook, y por Fred Whistle Podolsky, quienes se habían escapado de la cárcel unas horas antes. También en este secuestro está involucrada una mujer quien es la amante del papá de Junior. Phyllis intenta convencerlos para que la dejen ir, pero es golpeada y violada. A la mañana siguiente, las dos muchachas son encerradas en la cajuela del coche de los malvivientes, quienes planean huir del estado. Casualmente, el coche se descompone frente a la casa de Mary. Los papás de Mary obviamente están muy preocupados por su desaparición y los malvivientes llevan a las dos jóvenes al bosque donde son obligadas a besarse entre ellas, y en lo que sucede eso, de alguna manera Phyllis se las arregla para distraer a los marihuanos y permitir que Mary, su amiga, vaya en busca de ayuda. Sin embargo, Phyllis es atrapada por los marihuanos y es apuñalada en numerosas ocasiones. Mary se gana la confianza de Junior y lo convence de que la deje ir, pero son sorprendidos por el papá, por el violento Crook, así que Crook decide atormentar a Mary y violarla. Mary, traumatizada, comienza a rezar y camina hasta un lago cercano, y mientras Mary se mete al agua, Crook, el psicópata, la mata disparándole con una pistola. Después de esto, Crook, Sadie y Whistle lavan la sangre de sus cuerpos y se cambian de ropa. Los delincuentes llegan a la casa de los Collingwood, que es la última casa a la izquierda, y se hacen pasar por vendedores. Al oír que su coche está descompuesto, los papás de Mary, muy buena onda, los dejan pasar la noche en su casa. Esa noche, la mamá de Mary descubre que sus visitantes son los malvados delincuentes que secuestraron a su hija, y se da cuenta de esto al ver el collar que llevaba Junior, que era posesión de Mary. La mamá además revisa las maletas de los marihuanos y encuentra la ropa de su hija manchada con sangre. Los papás de Mary, desesperados, van al bosque y encuentran el cadáver de su hija. Llevan entonces el cadáver de vuelta a su casa, y los padres, destrozados, deciden vengarse de los delincuentes por la muerte de su hija. Los papás de Mary matan a los marihuanos de las maneras más grotescas posibles hasta consumar su venganza. Les arrancan el pene a mordidas, los cortan con una motosierra, uno termina suicidándose, el papá de Mary mata a Crook con esta motosierra ante los ojos de policías. En fin, la venganza de los padres se consuma y los marihuanos tienen su merecido, medida por medida. Esta película se estrenó en 1972 y la rechazaron en varios festivales de cine por su alto nivel de violencia. No solamente fue prohibida en varios festivales de cine de los Estados Unidos, sino también fue prohibida en varios países como en Singapur, en Noruega, Alemania, Nueva Zelanda y México. Esta película fue el debut de Wes Craven como director de películas de terror. Esta película es un film muy poderoso y muy bien resuelto. Es una película que no deja ningún hilo suelto y a mi parecer es de las mejores películas del maestro Wes Craven y ocupa el lugar número 7 de este legendario top. Si tienes oportunidad de verla, te la recomiendo ampliamente.
En el lugar es considerada una película de culto. La película empieza con un noticiero donde se muestra a una víctima que es arrastrada en una camilla. Se revela entonces que existe un asesino en serie que anda suelto en los suburbios de Los Ángeles. Un malvado cojo llamado Horace Pinker, quien trabaja como reparador de televisores, es el principal sospechoso. Cuando el detective, el teniente Don Parker, se acerca demasiado al cojo en sus investigaciones, Pinker asesina a su esposa, a la hija adoptiva y al hijo adoptivo del detective Parker. Sin embargo, el otro hijo adoptivo de Parker, quien es una estrella de fútbol universitario llamado Jonathan, desarrolla una extraña conexión con el asesino Pinker a través de sus sueños y lleva al detective Parker a la tienda gacha de Pinker. Entonces hay un tiroteo donde mueren varios policías y Shocker, Pinker, se escapa y acaba asesinando a la novia de Jonathan en represalia por chismoso. Pero otro sueño misterioso de Jonathan lleva al teniente Parker hasta Pinker, a quien atrapan con las manos en la masa en medio de un secuestro. Esta vez, cuando Shocker está a punto de matar a Jonathan, es arrestado. Pinker ya ha hecho un pacto con el diablo. Cuando lo ejecutan, no muere, sino que se convierte en Shocker 100,000 por derrotarlo y lo logra atrapar dentro de una televisión. Shocker amenaza a Jonathan con que va a encontrar una salida de su prisión, que va a salir de la televisión, pero la voz de Allison le dice a Jonathan que se cuide, mientras que el vecindario de Jonathan sufre un apagón causado por los amigos de Jonathan que apagan la red eléctrica atrapando a Shocker en la televisión. Shocker 100,000 voltios de terror contó con después de Shocker a Walter Skinner, el jefe del FBI en los Expedientes Secretos X. Esta película, cito, la banda sonora de Shocker es lo mejor de la película, está increíble. Tiene a Megadeth con la canción de No More, Mr. Nice Guy y Bonfire con la canción de Sword and Stone. Shocker, un buen intento por parte de Wes Craven por hacer un nuevo Freddy Krueger. No le salió, pero ahí está, Shocker. Y hablando de Freddy Krueger, en el puesto número 5 tenemos una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Pesadilla en la calle del infierno de 1984, años antes que la de Shocker. A Nightmare on Elm Street es simplemente genial y no creo que haya mucha gente actualmente que no la haya visto, pero si eres de esas pocas personas que no han visto esta joya del cine de terror, te estás perdiendo una de las mejores películas de horror de todos los tiempos. Pesadilla en la calle del infierno es un slasher sobrenatural escrita y dirigida por Wes Craven y es la primera entrega de la exitosísima franquicia de Nightmare on Elm Street. Esta película también marca el debut del legendario Johnny Depp y la trama gira en torno a Nancy, interpretada por la legendaria Heather Langenkamp, quien vive en una calle de la ciudad ficticia de Springwood, Ohio, donde los adolescentes de esa ciudad son asesinados en sus sueños por un maniático con el cuerpo quemado que usa un guante de cuero con cuchillas en sus dedos llamado Freddy Krueger, interpretado por el maestro del terror Robert Englund, quien dio vida a Freddy Krueger en 7 secuelas más y una serie de televisión. Pesadilla en la calle del infierno fue un exitazo en su tiempo, revitalizó el slasher que ya estaba muy desgastado en aquella época, recaudó casi $26 millones en taquilla y solamente le invirtieron $1.6 millones. A Nightmare on Elm Street se sitúa en 1981 y tiene como principal protagonista a Nancy Thompson, quien junto a su grupo de amigos han empezado a experimentar los mismos sueños sobre un asesino en serie, Freddy Krueger, quien los persigue y los atormenta en sus pesadillas. La historia comienza con Tina Gray, que despierta sobresaltada de una pesadilla en la que era atacada en un cuarto de calderas por una persona desfigurada que lleva un suéter rojo y verde, un sombrero y un guante con cuchillos en una de sus manos. Al día siguiente descubre que su amiga Nancy Thompson ha tenido el mismo sueño. Esa noche, Tina, Nancy y el novio de Nancy, Glenn Lance, tienen una pijamada. El novio de Tina, Rod Lane, se cuela en la pijamada. Mientras duermen, Tina vuelve a tener la pesadilla con aquel sujeto del sombrero persiguiéndola. Rod se despierta y logra ver cómo Tina es asesinada por una extraña fuerza invisible y huye de la escena, pero pronto acaba siendo arrestado por la policía, que da por hecho que él es el asesino. Al día siguiente, en la escuela, Nancy se duerme y vuelve a tener otra pesadilla en la que llega a un cuarto de calderas donde es perseguida por Freddy Krueger.
Al verse acorralada, se quema deliberadamente con un tubo caliente, lo que la hace despertar. Sin embargo, despierta con la quemadura en el brazo que había experimentado en el sueño. Esa noche, después de haber sido atacada nuevamente por Freddy Krueger, Nancy recibe la noticia de que Rod ha muerto en prisión y todos dan por hecho, excepto Nancy, que se suicidó. Las cosas comienzan a empeorar y la mamá de Nancy cree que Nancy está loquita, o al menos eso lo quiere hacer creer a ella. Luego de que es ingresada en una clínica de terapia del sueño, ahí tiene otra pesadilla en la que trae a la realidad el sombrero de Freddy Krueger. Nancy entonces ya sospecha que su madre alcohólica esconde algo, que esconde un secreto. Después de interrogarla a ella, le revela a la mamá que el dueño del sombrero era un tipo llamado Freddy Krueger, un asesino en serie que mató al menos a 20 jóvenes y que salió de la cárcel debido a un tecnicismo en las leyes. Así que un día los padres de las víctimas que vivían en la calle Elm Street quemaron a Freddy Krueger en venganza y Freddy juró vengarse, juró atacarlos donde sus padres no los pueden proteger, en sus sueños. Nancy entonces piensa en un plan para atrapar a Freddy Krueger y le advierte a Glenn que no se duerma. No obstante, Glenn en su casa se quedó totalmente dormido y Freddy aprovechó la ocasión para asesinarlo. Al enterarse, Nancy se da cuenta de que ella va a ser la siguiente en ser asesinada por Freddy Krueger. Luego de instalar trampas y explosivos por toda la casa, Nancy saca a Freddy del sueño y lo trae al mundo real. El asesino va tras ella chocando contra las trampas que le afectan lo suficiente como para que Nancy pueda prenderle fuego y encerrarlo en el sótano, para luego gritar por ayuda. Cuando la policía llega, como siempre tarde, descubren que el asesino ha escapado y lo encuentran asfixiando a la madre de Nancy, que estaba dormida en una de las habitaciones, y la hace desaparecer junto con él en la cama. Tras intentar salvarla, Freddy reaparece detrás de Nancy. Al darse cuenta de que Freddy Krueger se alimenta por el miedo de su víctima, con calma ella le da la espalda a su miedo. Acto seguido que le da la espalda a Freddy Krueger, una cegadora luz blanca destruye a Freddy, pero sin embargo Freddy no es destruido, el mal jamás podrá ser destruido. El final de Pesadilla en la calle del infierno es muy ingenioso y sorpresivo y le abre la puerta a la franquicia más famosa en la historia del cine de terror. Como datos curiosos te comparto que para el papel de Nancy Thompson realizaron el casting más de 200 actrices, entre ellas Demi Moore y Courtney Cox. La idea original de Wes Craven para el aspecto de Freddy Krueger era excesivamente grotesco, pues tenía los dientes sobresalidos de la mandíbula, le supuraba pus de la cabeza cuando se quejaba de dolor y parte de su cráneo era visible a través de su cabeza. David Miller, el responsable de los efectos especiales del maquillaje, afirmó que sería muy complicado realizar la idea de Wes Craven y que no sería nada convincente maquillar de esa manera a un actor, y utilizando una marioneta sería difícil de rodar con actores reales, así que las ideas maravillosas de Wes Craven terminaron siendo rechazadas. Durante la creación del personaje de Freddy Krueger, Craven imaginó que el personaje fuera un abusador de menores, ya que Craven imaginaba que esto sería lo más macabro que podía imaginar del personaje. Sin embargo, el estudio y Craven cambiaron de idea debido a que en aquel momento estaba presente el caso McMartin, un caso muy famoso en los Estados Unidos por aquel tiempo. El caso McMartin fue un caso judicial de abuso sexual ritualizado satánico en una guardería preescolar en los años 1980. El caso comenzó con una denuncia en 1983 contra la familia McMartin, los dueños de la guardería infantil de California, que llegó a acusarlos del abuso sexual de 360 niños y de la realización de rituales con sacrificios de animales en túneles subterráneos dentro del establecimiento. Y por esa razón se cambió la idea de que Freddy era un asesino de niños, ya que querían evitar lo más posible ser acusados de aprovecharse de esa controversia. A pesar de esto, hay algunas escenas en Pesadilla de la calle del infierno donde se mantiene que Freddy sí era un abusador de menores, algo que se reforzaría en algunas secuelas. En el número 4 de este perturbador top tenemos La serpiente y el arco iris, un super peliculón que sí o sí tienes que ver. Esta película fue hecha en 1988 y es una obra de arte. La película se rodó en Haití y habla de magia negra y vudú.
Esta película está basada en hechos reales, lo que la hace mucho más escalofriante. La película se basa parcialmente en un libro homónimo escrito en 1985 por el antropólogo Wade Davis, donde se refiere a sus experiencias en Haití, donde investigó la historia de Clairus Narcisse, un hombre presuntamente envenenado, enterrado vivo y víctima de un proceso de zombificación. La trama de la serpiente y el arco iris va de la siguiente forma. En 1978, un haitiano llamado Christophe Durant muere misteriosamente en una clínica misionera francesa, mientras un desfile de vudú pasa enfrente de su ventana. A la mañana siguiente, Christophe es enterrado en un funeral católico tradicional. Un hombre misterioso vestido con un traje que estaba fuera de la ventana del hospital de Christophe aparece la noche en que murió y está ahí presente. Cuando se baja el ataúd al suelo, los ojos de Christophe se abren y las lágrimas ruedan por sus mejillas, o sea que estaba vivo. 7 años después, el antropólogo de Harvard, Dennis Allen, se encuentra en la selva amazónica estudiando hierbas y medicinas raras con un chamán local. Cuando bebe una poción, experimenta una alucinación donde el hombre negro del funeral de Christophe está rodeado de cadáveres en un pozo sin fondo. De vuelta en Boston, una compañía farmacéutica se acerca a Alan para investigar una droga utilizada en el vudú haitiano para crear zombies. La empresa quiere que Alan adquiera este fármaco para usarlo como un superanestésico. La corporación proporciona financiación a Alan y lo envía a Haití, que se encuentra en medio de una revolución en ese momento. La exploración de Alan en Haití con la ayuda de la doctora Marielle Ducamp localiza a Christophe, que está vivo después de haber sido enterrado 7 años antes. Alan es detenido y un comandante, el capitán Darjen Petraut, el mismo hombre del funeral de Christophe y de la visión de Alan en el Amazonas, le advierte que inmediatamente abandone Haití. Continuando con la investigación, Alan encuentra a un hombre local llamado Louis Mossart, de quien se informa que tiene conocimiento del procedimiento para crear la droga zombie. Alan le paga a Mossart por una muestra, pero Mossart le vende veneno para ratas y lo engaña. Después de avergonzar a Mossart en público, Alan lo convence para que le muestre cómo producir realmente la droga por una tarifa de $1000. Alan entonces es arrestado nuevamente y torturado con un clavo atravesándole el escroto. Luego es arrojado a la calle con el mensaje de que debe de dejar Haití o sería asesinado. Pero Alan nuevamente se niega a irse y se reúne con Mossart para crear la droga. Alan tiene una pesadilla de Petraut que se revela como un bokor que convierte a los enemigos en zombies y les roba el alma. Cuando Alan se despierta, está acostado junto a la hermana de Christophe, que ha sido decapitada. La policía entonces entra, toman fotos e incriminan a Alan por asesinato. Petraut le dice a Alan que abandone el país y que nunca regrese para que no lo condenen por el asesinato, lo ejecuten y luego Petraut le robe su alma. Petraut pone a Alan en un avión con destino a los Estados Unidos, pero Mossart se cuela a bordo y le da a Alan la droga zombie. Mossart le pide a Alan que le cuente a la gente sobre él para que Mossart también pueda alcanzar la fama internacional. Alan acepta y regresa a Boston con su misión aparentemente completada. En una cena de celebración, la esposa del empleado de Alan es poseída por Petraut, quien advierte a Alan sobre su propia muerte inminente. Alan entonces regresa a Haití, donde su único aliado, un hombre llamado Lucien Céline, es asesinado por Petraut y Mossart es decapitado como sacrificio por el poder de Petraut. Alan es rociado con el polvo zombie y muere. Más tarde, Petraut roba el cuerpo de Alan del hospital antes de que se pueda informar de la muerte a la embajada de los Estados Unidos. Petraut el brujo lleva a Alan a un cementerio donde, indefenso en su ataúd, Alan ve que Petraut ha capturado a Marielle y la sacrificará. Petraut muestra el alma de Céline a Alan en un canario. Luego Alan es enterrado vivo con una tarántula para hacerle compañía. Al despertarse en su ataúd unas horas más tarde, Alan es rescatado por Christophe, quien también fue convertido en zombie por Petraut.
Habiendo escapado de la trampa de Peytraud, Alan regresa a la sede de los Tonton Macoute en busca de Mariel. Ahí, Alan derrota a Peytraud a través de una batalla de voluntades usando la magia blanca de Selene para clavarle un clavo en la ingle de Peytraud y enviar su alma directo al infierno. Mientras el pueblo haitiano celebra la caída de Jean-Claude Duvalier, Mariel proclama: la pesadilla ha terminado. La película original de La Serpiente y el Arcoíris duraba 184 minutos, pero Wes Craven sintió que era demasiado larga, por lo que la redujo a 98 minutos. La atmósfera de esta película es lo mejor, es realmente escalofriante y te sugestiona. Si eres una persona que se sugestiona fácilmente, no veas esta película o vela con mucho cuidado, porque Wes Craven puso atención especial en cómo sugestionar a su audiencia y lo logra. La Serpiente y el Arcoíris se toma muy en serio el vudú haitiano como una religión y no solamente como un truco para espantar. Muy bien lograda está esta película, te entretiene y te sugestiona. Ten cuidado con esta cinta. En el número 3 de este perturbador top nos encontramos con Gente detrás de las paredes de 1991, una película muy inteligente y a mi gusto de lo mejor que ha hecho. Fool es un joven que vive en un complejo multifamiliar conocido como el gueto, donde mucha gente afrodescendiente reside en condiciones muy pobres y están a punto de ser desalojados. Su hermana Ruby es el único sustento de la familia, ya que la mamá de ambos está muy enferma de cáncer. Es una imponente construcción fortificada por medidas de seguridad extremas. Tras 2 intentos fallidos de ingresar a la casa, finalmente los 3 consiguen penetrar. En el camino, Spencer desaparece misteriosamente y Leroy es atacado por un feroz perro Rottweiler. Fool accidentalmente ingresa al sótano de la vivienda, descubriendo cosas muy extrañas en su interior, gente que vive de forma muy rara. Para mala suerte de ambos, los Robinson regresan de la calle y quedan atrapados. El señor y la señora Robinson pronto se revelan como una pareja seriamente desequilibrada mentalmente, que mantiene comportamientos propios de la psicopatía, ya que retienen a personas en su sótano como parte de un extraño ritual de familia, sometiéndolos a condiciones infrahumanas, convirtiéndolas en seres oscuros, caníbales y casi anormales. Al darse cuenta de este horror, Fool intenta huir con Leroy, pero una tímida y asustadiza niña llamada Alice, la cual es hija de la pareja, y también conoce a un muchacho deforme y sin lengua que vive detrás de las paredes llamado Cucaracha. El señor Robinson intenta matarlos a los 3 y estos se lanzan a la fuga. En el intento de su escape, Cucaracha cae herido de bala y muere. Fool y Alice tienen que enfrentarse al rabioso Rottweiler. Mediante un engaño, Fool logra que el señor Robinson lo mate accidentalmente al pobre perro. Tras lograr ascender a la azotea, Fool se lanza al estanque de la casa y a duras penas logra huir de los balazos del señor Robinson, prometiéndole a Alice que volvería para rescatarla. Mientras tanto, la niña es brutalmente maltratada por la señora Robinson y luego encerrada en el sótano con los demás habitantes detrás de las paredes. De vuelta en casa, Fool le muestra a su abuelo unas curiosas monedas de plata que le dio Cucaracha antes de morir, cuyo valor podría ser viven. El anciano entonces le cuenta a Fool y su hermana sobre los Robinson, que era una extraña pareja de hermanos, pero los Ruby y el abuelo, al comprobar los horrores cometidos por los Robinson, no dudan en enfrentarse valientemente a ellos, junto a todas las personas que residen en el vecindario. La señora Robinson y el joven, no obstante, descubre que en lo profundo del sótano había muchísimo dinero, producto de los robos y fraudes cometidos por los Robinson, dinero que pertenecía a la gente del vecindario. El señor Robinson lo encañona con la escopeta, pero Fool lo enfrenta con unos cables explosivos que detona y provoca una explosión que destruye toda la monstruosa casa. Mata al señor Robinson mientras una lluvia de dinero y monedas caen sobre Ruby, el abuelo y todas las personas que se encuentran alrededor. Alice ayuda a Fool a salir de ahí y los seres del sótano que viven detrás de las paredes por fin quedan libres en las calles. Amo Gente detrás de las paredes, el final es muy hollywoodense y muy esperanzador.
En el número 2 de este maléfico top nos encontramos con una superjoya altamente recomendada, The Hills Have Eyes, Las colinas tienen ojos, de 1977, la tercera película que dirigió Wes Craven, una verdadera obra de arte. Es una de las películas más importantes de Wes Craven y considerada una obra de culto por muchos amantes del género del terror. Los Carter, una familia típicamente estadounidense, se dirigen por carretera hacia California en dirección a unas minas de plata abandonadas que les ha regalado un familiar. Su coche en el cual se estaban trasladando sufre una avería mientras atraviesan Nevada. Están entonces obligados a acampar en medio del desierto y su viaje se transforma en un calvario cuando se convierten en el objetivo de un clan de caníbales deformes que viven en las minas de ahí. Hay remake de esta película, pero el remake se me hizo muy gacho, muy débil, no me gustó. The Hills Have Eyes original es una película cruda que refleja el estilo de Craven en sus inicios, con un enfoque en la brutalidad y la tensión social. La premisa de una familia de la ciudad enfrentada a un clan de caníbales de un pueblo en el desierto explora temas de civilización contra salvajismo, citadinos contra pueblerinos, y este contraste lo usa Craven para molestar al espectador. Su estética de bajo presupuesto le da un aire sucio y realista, lo que amplifica el impacto de su violencia altamente explícita. Te advierto, esta película es excesivamente violenta, te lo advierto, pero esto es precisamente su punto fuerte. La narrativa es muy débil, pero a mi gusto la violencia compensa los puntos débiles de la película, no la veas si eres sensible. Y en el número 1 de este legendario top se encuentra Scream de 1996. Esta para mí es la mejor película de Wes Craven, simplemente porque Scream y Ghostface hicieron lo mismo que Nightmare on Elm Street y Freddy Krueger en su tiempo, revivieron el género del terror que estaba totalmente muerto. En los 90s no había nada, el mejor cine de terror había quedado enterrado en los 80s, en los 90s todo era igual, había una crisis de ingenio, una crisis de creatividad, justo como la que atravesamos ahora mismo en pleno 2025. Las grandes películas de culto del cine de terror habían muerto en los 80s y Scream de Wes Craven resucitó el terror y el slasher en particular, de la misma manera que lo hizo Freddy Krueger. Después de Scream se abusó mucho de esta fórmula con películas como la de Sé lo que hicieron el verano pasado, Leyenda Urbana y muchas otras, pero ninguna como Scream. Neve Campbell aquí es perfecta y su personaje de Sidney Prescott se me hace una reinterpretación de la heroína Nancy de Nightmare on Elm Street. Ella y su novio se me hacen copias de Heather Langenkamp y de Johnny Depp, pero en la versión noventera. Sin embargo, no son copias baratas, son copias bastante bien hechas. Y Courtney Cox como la reportera víbora está también genial. David Arquette en su papel de policía menso es inigualable. En el pequeño pueblo de Woodsboro, California, la estudiante de secundaria Casey Baker está sola en casa cuando recibe una llamada telefónica de un desconocido. Hablan de películas de terror hasta que la persona que llama se vuelve sádica, amenazándola de muerte y revelando que su novio Steve está atado en su patio. La persona que llama le exige que responda a preguntas sobre películas de terror para salvarse la vida, pero ella da una respuesta incorrecta sobre la película Viernes 13 y Steve es asesinado. Casey intenta huir, pero es apuñalada hasta la muerte por alguien que lleva un disfraz de Ghostface y su cadáver destripado es colgado de un árbol. Así empieza Scream. Los reporteros de Chismosos llegan a la ciudad mientras comienza la investigación policial. La adolescente Sidney Prescott lucha contra el inminente primer aniversario de la violación y asesinato de su madre Maureen a manos de Cotton Wary. El trauma le ha incapacitado para consumar su relación con su novio Billy Loomis. Mientras su padre Neil viaja por trabajo, Sidney Prescott espera sola en casa a su mejor amiga Tatum Riley. Recibe entonces una llamada burlándose de ella por la muerte de Maureen y es atacada por Ghostface, que desaparece justo antes de que Billy entre por su ventana. Sin embargo, ella comienza a sospechar cuando a él se le cae su celular y es detenido por el ayudante del alguacil, el menso Dewey Riley, hermano de Tatum.
Y ya en la comisaría, Sidney se enfrenta a la periodista de investigación Gail Weathers, que afirma que Maureen tuvo varias aventuras, incluida una con Cotton, y que fue acusado injustamente de su asesinato. Sidney se queda en casa de Tatum, pero recibe otra llamada burlona del asesino. Las llamadas son rastreadas hasta el teléfono de Neil, pero la policía es incapaz de localizarlo. Wes Craven en sus películas siempre hace lucir a la policía como unos incompetentes. Tras su liberación, Billy se encuentra con Sidney en la escuela y la molesta aún más al comparar a su madre ausente con la muerte de Maureen. Tras suspender las clases a raíz de los asesinatos, el director Himbry muere apuñalado en su despacho. Para celebrar el hecho de que no hay clases, Stu Macher, el novio de Tatum, organiza una fiesta en su casa. Dewey y Gail vigilan la fiesta por si acaso el asesino ataca de nuevo, mientras Randy Meeks, compañero de instituto, detalla las reglas para sobrevivir a una película de terror. Tatum es aislada en el garage por Ghostface, que la aplasta con la puerta del garage. Tras descubrir el asesinato de Himbry, la mayoría de los asistentes a la fiesta se marchan para ver su cuerpo colgando. Billy llega a la casa para reconciliarse con Sidney y por fin tienen sexo. Después son atacados repentinamente por Ghostface y Billy es apuñalado. Sidney esquiva a Ghostface, que mata a Kenny, el camarógrafo de Gail, y apuñala a Dewey cuando este regresa. Gail, que intenta huir en su furgoneta, choca y queda inconsciente. Entonces Sidney busca refugio dentro de la casa, encerrando a Stu y Randy fuera mientras se acusan mutuamente de ser el asesino. Un Billy aparentemente herido regresa y deja entrar a Randy antes de dispararle en el hombro, revelándose como el asesino y Stu como su cómplice. Billy confiesa que mataron a Maureen porque el descubrimiento de su aventura con su padre fue la causa de que su mamá los abandonara. La pareja secuestró a Neil para inculparle de sus crímenes y proceden a apuñalarse mutuamente para presentarse como los únicos supervivientes. El regreso de Gail entonces los interrumpe, lo que da a Sidney la chance de incapacitar a Billy y matar a Stu, dejándole caer un televisor sobre la cabeza. Billy intenta apuñalar a Sidney Prescott, pero Gail le dispara. Después de que Randy comente que los asesinos de las películas de terror reviven para dar un último susto, Billy vuelve a sentarse y Sidney le dispara en la cabeza matándolo. Al amanecer, Neil es rescatado, Dewey es trasladado en ambulancia y Gail ofrece un improvisado reportaje sobre los acontecimientos de esa noche. El guión de Scream es diabólicamente inteligente, tiene muchos giros de la trama y es casi imposible que adivines quién es el asesino. El guión no lo hizo Wes Craven, Craven no es tan brillante, lo hizo otro genio de apellido Williamson. Este guión mezcla hábilmente la ironía, la autorreferencia y el comentario social irónico. Scream es una película muy intelectual, aunque se vea lo contrario. ¿Por qué intelectual? Porque te ofrece una reflexión sobre el género de terror utilizando sus códigos y sus propias reglas y otros trucos. A diferencia de los personajes de películas como Halloween, de Viernes 13 o de Nightmare on Elm Street, los personajes de Scream ya han visto estas películas y por lo tanto conocen sus códigos, al igual que los espectadores, lo que aporta mucho realismo. La frase "¿cuál es tu película de terror favorita?" que el asesino pronuncia a sus víctimas por teléfono es una prueba de ello. La fórmula señala que cualquier cosa que tú hayas aprendido en las películas de horror puedes aplicarla para sobrevivir. Así pues, un ejemplo de esto es la escena en la que Randy establece las reglas a seguir para sobrevivir a una película de terror, y estas son 3. 1. Nunca tengas sexo, no consumas drogas ni alcohol y nunca digas "vuelvo enseguida", de lo contrario no volverás jamás. Pero dichas normas se rompen varias veces en la película, especialmente cuando Sidney, quien es virgen, tiene relaciones sexuales por primera vez con Billy y sin embargo sobrevive. Asimismo, Stuart dice "vuelvo enseguida" justo después de la explicación de Randy, cuando en realidad es él el asesino. Scream revivió literalmente el género de terror en los 90s y su influencia sigue estando presente en pleno 2025 y en los años que vendrán. Por cierto, Scream 7 saldrá el 27 de febrero del 2026, así que su influencia es más que obvia hoy en día. Scream resucitó el terror en los 90 y lo sigue haciendo hoy día. El legado de Wes Craven en el terror es innegable y por eso yo creo que Scream es la película más importante de Wes Craven y merece estar en el número 1 de este legendario top.
Y esto es todo por el día de hoy, querida audiencia. Hemos llegado al final de este video especial dedicado a Wes Craven, el maestro del terror. Te agradezco mucho tu atención y que hayas llegado al final de esta entrega, y si este video te ha gustado, te pido que te suscribas a Crypto TV, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Publicamos contenido 1 o 2 veces por semana. Gracias a mi familia por apoyarme a hacer de Crypto TV una realidad. Es una catarsis y un gusto enorme para mí hacer este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.